¿ya? Para eso, chicos, les comento rápidamente que me estoy basando en el texto del doctor Pozzi. Entonces, una cosa quiero, antes de que empiece con el tema, en algún grupo se me ha olvidado comentarles que el plásmido, ¿no es cierto? Estamos viendo el tema de plásmidos. Cuando el plásmido está así, independiente del ADN bacteriano, cuando el plásmido está como un satélite del ADN bacteriano, se denomina plásmido en estado episomal, episoma, ¿ya? Episomal. Este término quisiera que por favor lo tengan muy en cuenta porque cuando ustedes empiecen a exponer, les voy a empezar a exponer ya el tema de virus, por ejemplo. Cuando hablamos del herpes virus o del virus del papiloma humano, muchas veces está en estado episomal, ¿no? Y ya cuando se integra, digamos, el plásmido al ADN bacteriano, a veces se denomina cuando es de un virus, pero bueno, eso mejor no los confundo. Ahorita ustedes tienen que decirme que este es un estado episomal, ya cuando el plásmido no se integra al ADN como vimos acá, ¿no es cierto? Los plásmidos se pueden integrar gracias a recombinasas e integrasas al ADN bacteriano a través de las secuencias de inserción. Entonces, ahí está integrado, pero a veces no está integrado, ¿no? Entonces está en estado episomal. Después, les decía que hay partes, hay partes donde también no les había comentado a algunos grupos que cuando los plásmidos se pueden integrar al ADN cromosómico se denominan los plásmidos de alta frecuencia de recombinación, ¿no? Ahí está, alta frecuencia de recombinación. Estos plásmidos se llaman HFR. Eso, ¿qué más quería comentarles que se me ha podido ir? Creo que fue eso nada más, ¿no? O sea, son los aspectos que quisiera, por favor, recapitular en esta parte para ya empezar lo que son las mutaciones. No sé si tienen alguna duda al respecto, por favor, si les he dicho también de que este tema lo he sacado del texto del doctor Pozzi y está en la página 48 de su textito. No es nada dificultoso, además que ya lo habíamos visto en lo que es estructura bacteriana. Claro que ahí se detalla un poquito más, pero si hubieran algunas dudas, por favor, voy a estar muy presta a colaborar y resolver sus dudas, ¿ya? Empecemos entonces con el tema de mutaciones. Para que nosotros podamos, digamos, entender las mutaciones, a mí me gustaría, por favor, que hagamos un review de lo que hemos estado viendo en estos cuadritos, que son más o menos cuadritos que se llaman de contingencia, así se llaman, donde nosotros ponemos aquí arriba digamos aquí el reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino animalia, ¿no? Y podemos poner aquí criterios con los cuales yo puedo comparar. Por ejemplo, si digo tipo de células, en el reino monera, que sabemos que son de las bacterias, las células son procariotas porque carecen de núcleo. Si el reino protista, el reino fungi y el reino animalia al cual nosotros pertenecemos, toditas son eucariotas, ¿no es cierto? Estamos dando un ejemplo. Pero ya cuando nosotros queremos hablar de genética microbiana, yo utilizaba esto para que ustedes puedan hacer un resumen, que sí me gustaría que lo hagan acerca de genomas, ¿no? No hablemos de estas otras características, sino de genomas. Vamos a hablar aquí entonces de genomas. Aquí yo podría entonces, voy a crearme otra diapositiva donde vamos a, aquí vamos a empezar a ver los genomas, vamos a insertar una tabla y la vamos a hacer con ustedes, ¿ya? Entonces vamos a comparar 3 tipos de genomas, digamos hasta de los virus.
¿Cuántos criterios? Digamos que vayamos a utilizar unos 5 a 6 criterios. Entonces insertamos aquí la tabla, una que sea más visual, tal vez esta, mejor una normal. Ahí está, no. Bueno, lo que yo quiero, por favor, es que vayamos analizando la línea blanca. Quiero, van a disculpar. Esas líneas amarillas, bueno, ya no importa. Aquí vamos a poner el genoma eucariótico. Aquí vamos a poner el procariótico. Y aquí voy a poner los virus, porque los virus, ya vamos a entrar a virus también. Entonces, sí quisiera que también empiecen a analizar virus. Vamos a ver el genoma eucariótico. ¿Por qué hacemos referencia al genoma eucariótico, chicos? Porque las bacterias están en relación con nosotros. Entonces, tenemos que saber discriminar e identificar en qué cosas podemos tener algo en común y en qué cosas podemos ser diferentes a las bacterias. Entonces, sabemos que la totalidad de la información genética está en el ADN. Entonces, el ADN va a estar presente tanto en bacterias, en células eucariotas. Ahora sabemos que en los virus hay ADN o ARN, ¿no es cierto? Pero nunca los dos genomas en uno. Después, ¿qué podemos decir con relación a este tipo de genomas? El genoma en las células eucariotas, nosotros sabemos que las células eucariotas son diploides. ¿Por qué son diploides, chicos? Son agrupados en pares. Están agrupados en pares. Exacto. Y son pares. Y si son diploides, ¿tenemos cuántos cromosomas? Tenemos 46 cromosomas que están agrupados en 23 pares de cromosomas, ¿no? Ahí. Haploide, ¿por qué? Porque la bacteria solo posee un cromosoma. Lo mismo que los virus. Los virus son haploides porque tienen solo un genoma. Entonces aquí vamos a copiar y vamos a pegar. Entonces el virus es también haploide, ¿ya? ¿Qué más me permite comparar? Después vamos a ver en las células eucariotas, al ver que esas son diploides, entonces podemos hablar justamente de lo que se ve aquí en esta imagen. En esta imagen, pues en los cromosomas humanos, vamos a ver que pueden haber los genes recesivos y los genes dominantes. Un gen recesivo solo se manifiesta sus características fenotípicas cuando no lo hace el gen dominante. Entonces, ¿qué es un gen dominante? El que sí logra expresarse fenotípicamente. Entonces, en las células humanas sí tenemos genes recesivos. ¿Y qué tenemos también? Genes dominantes. ¿Y cuándo son dominantes, chicos? Cuando logran su expresión fenotípica. ¿Qué es la expresión? Ahorita vamos a hablar de geno y fenotipo. En cambio, en las bacterias, todos los genes son dominantes. ¿Por qué? Porque solamente tiene un cromosoma. Entonces, no podemos hablar de que haya uno dominante o uno recesivo. Todos los genes son dominantes. Entonces, todos logran su expresión fenotípica. Al igual que los... ¿De quién? Que los virus. Los virus también tienen genes dominantes porque solamente tienen un genoma, ¿no es cierto? Listo. Después, ¿qué más podemos hablar con respecto a los genomas? Vamos a hablar que, a ver, ¿cuáles de los genomas tienen genes saltarines y cuáles tienen plásmidos? Chicos, las bacterias. Las bacterias tienen transposones y también tienen, ¿qué?
ADN extracromosómico, que se llama también, ¿qué? Plásmidos. Plásmido. Plásmido. Los plásmidos. Ajá. Aquí en la célula eucariota, ¿habrá un ADN extra? ¿Qué dicen ustedes? No. No. Puede ser que sí, pero no como plásmido, sino como un ADN, pero que está en las mitocondrias. En las mitocondrias hay un ADN adicional, aparte del ADN cromosómico. Este es el cromosómico. Este también es el cromosómico en las bacterias, ¿no? Y este también se supone que es el ADN o ARN cromosomal. Pero ya sabemos que en las mitocondrias puede haber un tipo de ADN y sabemos que las mitocondrias no son más que una célula procariota que ha sido endocitada por la célula eucariota ancestral, ¿no es cierto? ¿Y dónde más encontramos en las eucariotas? En los cloroplastos, ¿no? ¿Sí, chicos? A ver, en el cromosoma, ¿qué tipo de genes están? En el cromosoma están los genes esenciales. En los plásmidos, ¿qué tipo de cromosomas? Entonces aquí vamos a poner entre paréntesis que tienen los genes esenciales. Y en el plásmido, ¿qué tipo de genes van a estar, chicos? Especiales. Exacto, genes especiales. En los virus todo, o sea, no, de hecho que en los virus todos también van a ser muy, con respecto no va a tener ADN extracromosómico, por si acaso un virus, ¿no? Ni los o sea, ni transposones. ¿Qué más? No podemos decir nada más. A ver, de los transposones, ¿qué función cumple un transposón, chicos? No puedo cambiar esto, quiero que esté de color blanco. Pasar la información del plásmido al ADN cromosómico. Los transposones son portadores, sobre todo de genes de resistencia. Esa es la importancia biológica, ¿no? Los complejos, los transposones, entonces los transposones complejos, que son los que nos interesan, entre paréntesis vamos a poner, son portadores ¿de qué? De genes de resistencia a los fármacos. Ya, muy bien. Entonces, esto a mí me parece que es un buen resumen que ustedes podrían, ¿no? Tener. Aquí estamos viendo, como decían, tal vez enriquecer esto con algunas imágenes. ¿Por qué? Porque, digamos, al tener es una célula diploide, entonces sabemos que son diploides porque además están agrupados, y aquí cómo están agrupados los cromosomas como homólogos, ¿no ve? Se agrupan, pondremos eso para que se acuerden, se agrupan con sus homólogos. ¿Se está entendiendo eso? ¿Se entiende, chicos, o no se entiende esta parte? Sí, doctorito. ¿Ya? Entonces, esta parte es un resumen que yo quisiera que lo tengamos. Además, si ustedes se fijan en el texto del doctor Pozzi, aparte de que existe esto, van a ver ustedes que habla acerca inclusive de cuáles son, o sea, en el genoma viral, cómo el genoma, o sea, cómo un virus puede ir a propagarse en la naturaleza, cosa que yo se los voy a dar, ni bien terminemos esta parte de genética, porque mañana yo ya voy a dar un tema posiblemente de lo que son los bacteriófagos, y nada más, y con eso ya se termina absolutamente todo de genética, ¿ya? Entonces, esto de los virus yo se los voy a dar como en la manera introductoria, una manera introductoria a virus, y aquí vamos a enriquecer, porque yo no les he dado todavía todos los aspectos generales, les he dado lo más superficial de lo que son
de lo que son los virus, pero no hemos visto aspectos que después les van a permitir a ustedes entender muchas cosas, el accionar de los virus en la naturaleza. Ya, y eso lo voy a dar justo antes de que empiecen a exponer para que se les quede muy, muy fresca la información y no se estén olvidando. Muy bien, en el texto del doctor Pozzi, además, les decía que hablamos acerca, o sea, se vuelve a hacer un review de lo que es la replicación, que es semiconservadora, que las cadenas paralelas, antiparalelas. A ver, ¿por qué son semiconservadoras? ADN ¿Por qué doctrita. es semiconservador? Fuerte. ADN doctrita se refiere. El ADN es semiconservador. ¿Por qué? Porque una cadena sirve de molde para una cadena nueva que se va a sintetizar a partir de ese molde, ¿no es cierto? Entonces se divide el ADN en su cadena paralela, antiparalela, por eso es semiconservadora. Se está conservando una de las cadenas y a partir de esas se va a sintetizar la cadena complementaria, ¿no? Ya sabemos, según el código genético, quiénes se combinan. Adenina, timina. Adenina con timina y Citosina con guanina. muy bien, very good. Entonces, ahora para que el cromosoma se pueda replicar, ¿qué se necesita? El ORI. El ORI, muy bien. Entonces, el ORI le da una propiedad que es la autorreplicación, ¿no? Porque se puede autorreplicar el ADN, ¿no? Necesita además de qué enzimas participan en la replicación. La que abre los hélices, ¿qué se llama? Helicasa. Helicasa. Las helicasas. Después, ¿quién viene? El iniciador, ¿quién es? Y las proteínas doctrita. Fuerte, a ver, Kevin. Primero las proteínas SSB y luego la primasa. La primasa que sintetiza, ¿qué? El primer. El primer o iniciador o cebador, así se conoce, ¿no? A partir de ese, entonces se va a ir a la ADN polimerasa, va a empezar a sintetizar ADN, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo que hemos hablado, chicos, está está nuevamente resaltándose en el tema de genética microbiana. Bueno, entonces yo quiero que ustedes le den nomás una leidita para que vuelvan digamos, entender esto. Inclusive hay un review de lo que es la forma en la cual se van a ir a regular la expresión de los genes. Para la regulación de los genes, ¿qué hemos estudiado? Para la regulación de la expresión genética, ¿qué hemos estudiado? Los modelos operones. Es el modelo operón de la lactosa, es la forma en la cual se organizan los genes y gracias a ese modelo operón se puede regular la expresión de los genes. En el modelo operón de la lactosa, ¿qué partes tiene el modelo operón de la lactosa? El sitio más uno. El sitio regulador, insecto codificante, región reguladora. y la codificante. Me alegra mucho, chicos, porque realmente entonces eso sí es significativo, porque pese miren a la molecularidad que implica ello, ustedes están respondiendo de manera bastante segura, ¿no? Entonces está el sitio más uno que divide al genoma en dos partes, la región codificante, la región reguladora. En la región reguladora, ¿qué encontramos? Al El operador y al gen regulador o represor. Muy bien, very good, ¿no? Entonces todo eso, chicos, me alegro mucho, ¿no? Entonces, ¿y la proteína represora dónde se fija? En el sitio más uno. En el operador. No. Saraí, tú En el tienes operador. en el operador. Saraí, mi amor, tú has respondido sitio más uno y no. No se fija en el sitio más uno, amor. Se fija en el sitio operador. Operador, donde el sitio operador está detrás del sitio más uno. Entre el sitio menos uno y menos 10, ahí está el operador y por eso de ahí el nombre
modelo operón de la lactosa, ¿no? Es operón porque es ese sitio, el sitio clave para ir a bloquear. ¿Cuál es la secuencia de expresión de los genes? ADN, La ARN, transcripción proteína. Ya, de ADN a ARN y de ARN a proteína. La proteína, entonces, ¿qué sería? la expresión del El gen. carácter exacto, la expresión del gen. Entonces, hemos repasado todo lo que está en el texto y ahora sí, una vez que hemos hecho el review, empecé. En el texto, además, ya empiezan a darse conceptos de lo que es genotipo y fenotipo. Como ustedes ven aquí en imágenes, el genotipo no es más, el genotipo de un organismo no es más que la colección de ¿qué? Del ADN. El ADN es el genotipo, ¿sí? Es todo su potencial genético, todas sus propiedades en sí están codificadas en los genes y de ahí genotipo viene de la colección de genes. Molecularmente, entonces, el genotipo son la colección de genes que están constituidos o que van a ir a ser parte de lo que es la molécula de ADN. Cuando el ADN está sumamente compactado, se llama cromosoma, ¿no es cierto? Entonces, el genotipo es esto, pero por favor, yo quisiera que entiendan una cosa, el genotipo es la información, es la información. Si nosotros hablamos, y les he dicho, una de las mejores, de los mejores ejemplos es acerca de películas que ustedes han visto. Jurassic Park es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí está el genotipo. ¿De dónde se ha sacado todo el genoma de un dinosaurio? A partir de la sangre succionada de los dinosaurios de un mosquito, ¿no es cierto? Del abdomen del mosquito se saca el genotipo. Pero ese carácter no estaba expresado. Cuando ya vemos estas características, estamos hablando del fenotipo. Entonces, ¿qué es el fenotipo? Es la expresión de esta información. Esta expresión de la información puede ser de dos tipos. Una expresión estructural, como la que están viendo acá, donde se ven los pilis o fimbrias y los flagelos, por ejemplo. Esa es una expresión estructural. Pero también el fenotipo puede expresar enzimas o toxinas. Entonces, ese fenotipo es un fenotipo funcional porque las enzimas y las toxinas van a cumplir una función biológica en el contexto en el cual se han eliminado del cuerpo de la bacteria. Entonces, el fenotipo tiene que entenderse como la colección de proteínas. ¿Por qué? Porque es el carácter expresado. ¿Ya? Entonces, si yo les hablo molecularmente, el genotipo es la colección de genes y el fenotipo es la colección de proteínas. Ahora, entiéndase una cosa. El genotipo no se va a expresar todo el tiempo. Va a depender mucho del medio ambiente donde se encuentra. Entonces, el fenotipo va a tener una influencia determinada en el ambiente donde se encuentra. Les voy a dar un ejemplo, pero en nosotros y después lo extrapolamos a las bacterias, ¿ya? En estos precisos momentos donde hay un cambio climatológico es el medio ambiente. No estamos sudando como, por ejemplo, cuando lo hacemos en un ambiente cálido donde la temperatura sube. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? El fenotipo se va a expresar como una influencia del medio ambiente. Me estoy dejando entender. Por ejemplo, ahora sí en bacterias. Digamos que esta bacteria contiene genes de resistencia y a las betalactamasas, o sea, tiene genes está codificado en su plásmido, genes para producir betalactamasas. Esta bacteria no va a sintetizar betalactamasas si en el contexto no hay antibióticos, porque no hay por qué. Entonces, quiero que se entienda algo que es muy importante. El fenotipo solo se expresa ante un estímulo. Un estímulo que viene ¿de dónde, chicos? Medio ambiente. Del medio ambiente. Entonces, eso es algo muy, muy importante, muy significativo. No puede ser que entendamos que el fenotipo que todo el tiempo se esté expresando
algo que no necesitamos en un determinado momento. Como les decía, en estos momentos ustedes no están sintetizando su hormona de dormir, por ejemplo. Cuando va a empezar a las 9 de la noche aproximadamente, van a empezar a sintetizar su melatonina y va a llegar a su pico máximo, digamos, a las 11 de la noche, donde ustedes ya van a experimentar un sueño intenso, ¿no? Entonces, fíjense que el fenotipo sí es influenciado por el medio ambiente. Es algo determinante para que se exprese el fenotipo. ¿Estamos entendiendo eso? Aquí estamos viendo entonces diferencias que existen entre el genotipo y el fenotipo. He traído, sí, digamos, de lo que ustedes conocen para extrapolar a lo que es la bacteria. Aquí tenemos el gen dominante, el gen recesivo. El gen dominante es aquel que logra la expresión fenotípica. Si digamos aquí el gen recesivo era para que la flor sea blanca, entonces no se está expresando este gen, sino para que sea de color amarillo. Y es lo mismo, porque, digamos, ustedes si se fijan en un espejo y dicen, a ver, mi nariz, a ver, ¿a quién me parezco más? ¿A mi papá o a mi mamá? Mi nariz me parezco más a mi mamá o más a mi papá. Entonces, ¿qué ha pasado? Sabemos que los cromosomas vienen uno, por eso son cromosomas homólogos, uno de la madre, uno del padre. Si ustedes tienen su cabello lacio y el de su papá es lacio, entonces el gen dominante ha sido el de su papá. Si ustedes tienen ojos verdes y su mamá tiene, pero ojo, aquí hay algo que ustedes han debido ver ya en las leyes de Mendel, ¿no es cierto? A veces los ojos claros son recesivos en relación a los ojos oscuros. Siempre se manifiestan más los oscuros hasta una tercera descendencia. Recién ahí, muchas veces decimos, mi hijito no ha sacado colores, digamos, el color de los ojos verdes, pero digamos su nietito va a tener colores verdes. ¿Pero por qué? Porque ha sido una generación distante. Eso es lo que pasa con nosotros. Pero ¿qué pasa con las bacterias? Eso también pasa con las plantas, con los animalitos, pasa. ¿Por qué? Porque estas células son eucariotas y tienen pares de cromosomas. Entonces, en las bacterias, como no existen pares de cromosomas, solo tienen un cromosoma circular único, todos sus genes son dominantes. ¿No es cierto? Entonces, todos se logran expresar fenotípicamente. Pero si el fenotipo se va a dar, el genotipo más el ambiente va a ser el fenotipo. El ambiente es determinante nuevamente, ¿no? Y ahí están, digamos, expresiones de, por ejemplo, morfología bacteriana, que me he quedado admirada que muchos no han respondido, porque morfológicamente las bacterias pueden ser cocos, bacilos, espirilos, ¿no? Entonces, si ustedes habían puesto como agente etiológico de la enfermedad a un estreptococos o a un estafilococos, entonces tenían que poner nomás morfológicamente son cocos, tintorialmente gram positivos, ¿no? Entonces eso ya tenemos que empezar a articular. Si tiene la bacteria entonces sus pilis, entonces tiene gen de pilis y esto está expresado fenotípicamente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una lesión, ¿no es cierto? Estamos viendo, aquí pueden hacer análisis diferenciales, puede ser una difteria, puede ser un estreptococo, una parengoamigdalitis, y todo esto ya vamos a ver en clases, pero ¿qué ha pasado aquí? Cuando la bacteria expresa su información genética, y hemos visto eso justamente en los tipos de plásmidos, las bacterias pueden sintetizar enzimas. Estas enzimas pueden ir a dañar, ¿no es cierto?, nuestros tejidos y la manifestación de la enfermedad obviamente es una consecuencia de la expresión fenotípica de esta información que tiene la bacteria. Entonces, las enfermedades que se van a dar en nuestro cuerpo son el resultado. No puede ser la parte etiológica, son el resultado ¿de qué? De la expresión de los genes bacterianos, ¿ya? Pueden ser sobre todo de genes
que se encuentran en los plásmidos, ¿ya? Muy bien, entonces vayamos a ver, como ya les había dicho, cuál es el flujo de información genética o cuál es la secuencia de la expresión genética, es de ADN a ARN y de ARN proteína. Esto es para que ustedes entiendan nuevamente, si se enfatiza tanto en algo es porque es importante, y es la proteína no es más que el carácter expresado, la información que tiene el ADN. Y esta proteína luego va a ser liberada por la bacteria a manera de enzimas, a manera de toxinas o a manera de estructuras, porque hemos dicho que el fenotipo puede tener dos caracteres, puede ser funcional o estructural, ¿no es cierto? Si esta bacteria empieza a tener pili sexual, ya, entonces es una estructura. O si esta bacteria tiene cápsula, ya, es una estructura, pero es un carácter ya expresado fenotípicamente. Ahora, ¿qué es una mutación? Vamos a empezar a hablar de las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Vamos a dar un concepto de mutaciones. Las mutaciones, yo estoy tratando de seguir, como les he dicho, el textito del doctor para que ustedes puedan tener una guía de dónde leer, ¿ya? Les estaba diciendo que las mutaciones son cambios en donde daños o cambios o alteraciones en el ADN, ¿sí? Son daños o alteraciones en el ADN. Estos daños o alteraciones van a producir un cambio, obviamente, en el código genético. Si no es reparado el ADN, entonces se va a dar un cambio permanente conocido como mutación. Las bacterias que nunca jamás han mutado se denominan bacterias salvajes y las bacterias que han mutado se denominan bacterias mutantes. Ahora, ¿qué características tiene una mutación? ¿No? Entonces, aquí vamos a ver qué características puede tener una mutación. Aquí, como están viendo, la bacteria que nunca jamás ha mutado se llama bacteria salvaje y tiene todas sus propiedades originales. Y la bacteria que por alguna razón en su vida, en su corto tiempo de vida o a veces largo tiempo de vida, porque la vida de una bacteria también va a depender si está en un estado planctónico o puede estar en un estado de biofilm. Cuando están en estados de biofilm, su potencial de proliferación se detiene porque están en biofilm, está asociándose con otras bacterias. Y resulta que en ese estado pueden quedarse mucho tiempo. En un biofilm pueden vivir mucho tiempo. Pero cuando están en estado planctónico, va a depender del género de bacteria, pero por lo general viven más o menos 72 horas. Pero digamos que está en un estado de biofilm, y en el estado de biofilm, las bacterias que tienen pili sexual van a ir a fertilizar a otras y las van a volver mutantes a las otras, ¿no? Entonces, estas mutantes van a tener algunos cambios, obviamente, porque van a adquirir propiedades o tal vez pierdan propiedades, porque ahorita vamos a ver, aquí está, las mutaciones, chicos, ¿qué van a ir a causar? Como les he dicho, van a ir a causar cambios. Pero nosotros tenemos que ver, antes de esto, les voy a decir que las mutaciones pueden ser por se pueden dar por tres razones. Por sustitución de bases, por adición de bases o por pérdida o deleción de bases. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una base sustituida? Por ejemplo, sabemos que timina siempre se va a unir con una adenina. Si, digamos, hubiese una timina que se asocia con una citosina, aquí hay una mutación, que ha habido una sustitución de bases. Ahorita eso vamos a ver aquí. ¿Ya? Va a haber la mutación, pero esta mutación puede darse por la sustitución o porque una intrusa se ha metido acá, entonces es por adhesión. ¿O por qué? Porque se ha perdido esta. Entonces, ¿cuáles son las razones o cuáles son las causas de las mutaciones, chicos? ¿Cuáles son los mecanismos de producción de las mutaciones? Básicamente,
son tres. Los mecanismos para que se produzca una mutación son tres. ¿Cuáles habían sido? La sustitución, Sustitución, la Adición, deleción. adición y la deleción. deleción o pérdida. Selección. Muy bien. Por esas son las causas. Entonces, ustedes, yo quiero que me aprendan bien eso. Las mutaciones se dan por estos tres mecanismos. Y una vez que aquí ya obviamente se ha transgredido el código genético, entonces va a haber una alteración, pues, de la secuencia de los nucleótidos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una proteína alterada. Las proteínas alteradas pueden a veces, en muchos casos, ayudar a la bacteria. Por ejemplo, una PBP alterada va a evitar que, digamos, los fármacos betalactámicos puedan unirse y eso ha ido a favor de la bacteria en desmedro de nosotros. Pero puede ser que esta proteína alterada sea una ADN girasa también, ¿no es cierto? Se altera y viene la antibilaquinolona, no puede unir. Otra vuelta viene a favor de nosotros. Pero ¿qué pasa si la proteína alterada era una proteína indispensable para la bacteria? Entonces ahí la mutación va a ser letal para la bacteria. Entonces no siempre tenemos que asociar que las mutaciones son siempre en beneficio de las bacterias. No, y eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que sí quiero que entiendan que estos son los mecanismos de producción de las mutaciones. ¿Ya? Estos son los mecanismos de producción de las mutaciones. Yo les estaba diciendo cuáles son las características de las mutaciones. Ahí está, otra vuelta, bastante de esto, vamos a hablar de esto, pero no hemos hablado de las características de una mutación. Cuando se da la mutación, ¿qué hemos dicho que es la mutación? Y es un cambio. Cambio en el ADN. Sí, pero es un cambio Permanente. permanente, ¿no es cierto? Es un cambio que realmente va a ser permanente. Y si es permanente, ¿qué característica va a tener? Si es permanente. ¿Es reversible? ¿Qué característica? Fuerte. ¿Es reversible? No, más bien no es reversible, es irreversible, es un cambio irreversible. Dije irreversible, doctorita. Ah, perdón, mi amor, no te he escuchado. El cambio es irreversible. Muy bien, y si es irreversible, va a ser hereditario. O sea que una bacteria mutante puede tener este cambio permanente y lo puede llevar a su descendencia. Es un cambio irreversible. Una característica es esa, que es de... Y también si es hereditario, vamos a decir que es estable, porque es un cambio estable. ¿Por qué es estable? Porque las mutaciones no, va a mutar ahorita, va a volver a mutar, no es así. O sea, las mutaciones, por lo general, inclusive son puntuales. ¿Qué son puntuales? Quiere decir que solamente van a afectar, por ejemplo, aquí está afectando a esta base, por eso está de color rojo. Si ustedes pueden fijarse, era esta. ¿Y qué ha pasado? Solamente, fíjense, solamente la forma ha cambiado de esta partecita con la que tenía que conjugarse con la timina. Pero miren cómo ha cambiado solamente esta forma. Ha habido una alteración. Y esto está induciendo a que haya un cambio realmente de la base nitrogenada y está haciendo que esta adenina se una con una citosina. Entonces, esta alteración se puede ir se puede llevar a toda su descendencia. Se transfiere a toda su descendencia. Entonces, las mutaciones, por eso en sus características deberíamos decir que son irreversibles, hereditarias o estables. ¿Por qué? Porque en el tiempo sí van a ser estables, a no ser que por azares del destino haya otra vuelta, otra mutación justo en esa base y se revierta la mutación. Eso nosotros podemos hacerlo adrede. Los investigadores hacen mutaciones adrede. Sin embargo, aquí no es adrede. Ya es un cambio. Si no es adrede, entonces viene
su segunda propiedad. ¿Y cuál va a ser su segunda propiedad? Va a ser la espontaneidad. ¿Qué quiere decir espontaneidad? Que la mutación se ha dado sin pensarlo. La bacteria estaba, entonces se dio el cambio espontáneamente, no deliberadamente, no manipuladamente. Una bacteria que está en nuestra piel puede tener ese cambio. ¿Por qué? Porque ha sido, digamos, afectada por una radiación ultravioleta del sol y listo, ha cambiado y es entonces un cambio espontáneo. También vamos a decir que las mutaciones son específicas. Esto es espontáneo, pondremos así con X, espontáneo. Espontaneidad, son espontáneas y son específicas. ¿Qué quiere decir específica o puntual? Como veo aquí y les voy a volver a dar, está afectando a una sola base. Pero miren, el cambio de esta base va a alterar todo el código genético. Todo el marco de lectura va a cambiar. Sobre todo en esta parte, ¿no es cierto? Imagínense que esta es la paralela y esta es la antiparalela. Justo la ARN polimerasa se pega aquí y va a copiar un código mutado. Entonces, características. Son cambios espontáneos, son cambios irreversibles, estables o hereditarios, son cambios específicos en una base. Se denomina también una mutación puntual. Y por último, y lo bueno, es que las mutaciones son de baja frecuencia. No es algo que se dé con mucha frecuencia, por suerte, ¿no? Las mutaciones son de baja frecuencia. Entonces, me podrían decir, a ver, vayamos a repasar. ¿Cuáles son las características de las mutaciones, chicos? El cambio es irreversible, Espontaneidad y específica. espontaneidad cuáles en una base y de baja. Muy bien, entonces, ahí estamos, las mutaciones pueden ser, como ustedes han visto, y aquí vamos a ver las características porque dicen son puntuales o específicas, solo está afectando a una base, ¿no? A una sola base. Después pueden ser, ¿qué pasó aquí? Bueno, las mutaciones son estables, irreversibles o hereditarias, como les decía. Hay estabilidad, son irreversibles y son de carácter hereditario. Y lo importante son que son de baja frecuencia, ¿ya? Muy bien. Esas son las características. Entonces tenemos que clasificar. No sé por qué está esta mi presentación. Ya ¿sí? Con puntualidad se refiere a que es específico, ¿verdad? Claro, específico, puntual, que está afectando a una sola base. ¿Ya? Solo está afectando a una base. Es puntual, es específico, solo es acá. Hereditario, ¿qué quiere decir, chicos? Que ¿Qué pasa de generación? De generación en generación y por eso son irreversibles, son hereditarias y son estables. En el tiempo son estables las mutaciones. Específicas o puntuales afectan solo a una base. ¿Ya? Ahora, ya sabemos las características de las mutaciones y son de baja frecuencia. Son de baja frecuencia. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de producción, chicos? Sustitución, adición e intelección. Sustitución, adición y delección. Son 3, ¿no es cierto? Miren, aquí está una secuencia de ADN, ¿no? Ahí está la secuencia de ADN. Aquí está la secuencia. Entonces, van a tener 3 características, 3 mecanismos de producción. Puede ser que haya un cambio de base, una sustitución. Puede ser que haya una adhesión o puede ser que se haya perdido una base. Entonces, pueden darse las mutaciones, los mecanismos de producción de las mutaciones son 3. 1, hemos dicho que es, rápido chicos, Sustitución. La sustitución, ¿no? La sustitución, luego ¿qué cosa?
la deleción o adición. Esas son las tres características los tres mecanismos productores de las mutaciones. Ahora, una vez que la bacteria ha mutado, ¿no? Ha adquirido, digamos, un nuevo poder patógeno o ha perdido también, puede ser que ha perdido, pero las más de las veces nos interesan la adquisición del nuevo poder patógeno o de la resistencia a los antibióticos, que son los dos aspectos más relevantes. Y una vez que la bacteria ha mutado, ¿cómo puede transferir esa su información? A través de la transformación, transducción y conjugación. Estos son los mecanismos de transferencia genética, que quiero que me lo sigan estudiando, porque esta es la razón por la cual nosotros, saben que yo quiero decirles, alguna vez hasta por compartir un almuerzo con una persona, por comer una pompita en la calle, no sé si tengo ganas de comer una dona, un alfajor, no sé, ustedes se han antojado porque estaban en exámenes, querían disiparse, han ido a tomar un refresquito y qué sé yo. Pero en la superficie de ese alimento pueden estar genomas de bacterias mutadas. En el medio ambiente hay bacterias que van muriendo. La manipulación de las manos. Y esto viene a colación a lo que hemos hecho. Si ustedes son portadores de estafilococos y van y se hurgan su nariz, se tocan la mano, después van, agarran y tocan un lapicero, le prestan el lapicero al amigo, el amigo agarra el lapicero, luego se toca igual su nariz, qué sé yo, porque estamos resfriados. ¿Qué estamos haciendo? Estamos transfiriendo sin querer queriendo, ¿qué cosa? La bacteria, pero ¿de qué manera? Puede ser que la bacteria ya en ese contexto de nuestras manos ha muerto, pero ¿qué le estamos llevando? ¿Qué estamos transfiriendo? En ese caso, el ADN, y es la transformación. ¿Qué era la transformación? Es un mecanismo por el cual una bacteria acepta los fragmentos de ADN de otra bacteria que ha muerto. Si en mi mano yo he agarrado el dinero, he venido en el trufi, y ustedes saben que el dinero está llenito de bacterias de toda la gente que toca ese dinero. ¿Qué tal una persona que ha subido y le ha pagado los 2 bolivianos y esa persona no se lavó sus manos y había ido minutos antes al baño? Esas bacterias que están en esa moneda se las van a dar ustedes. Ustedes van a agarrar el cambio, se lo van a guardar y tienen su mano. Entonces, chicos, esto de la transformación es a través, ya sabemos, de una bacteria muerta, pero contextualicen cómo se puede morir una bacteria. Todo el tiempo se andan muriendo las bacterias. En mis manos, ¿ya cuántas habrán muerto? Y las que han muerto van a liberar su ADN y las que están ahí van a adquirirlo. Ese es un mecanismo de transformación. Y si es una bacteria mutada, ¿qué sería lo interesante? Una vez que ustedes sepan, por ejemplo, que son portadoras del estafilo, sería bueno que, sabiendo que son esos, se les tome otra muestra, pero ya para hacer una prueba molecular para ver si ese estafilo que ustedes están portando es un estafilococo resistente a, por ejemplo, a la meticilina. Detectar el gen MECA. Eso vamos a ver en estafilococos. Y ahí saber si es meticilino resistente, o sea, están con una bacteria resistente. Pero ahora no por eso me voy a tomar antibióticos. Peor, porque si nos tomamos los antibióticos, vamos a hacer presión selectiva, vamos a matar a las saprofíticas y más bien el estafilo va a empezar a multiplicarse porque es resistente. Lo único que tienen que hacer es cuidarse, mejorar la parte de bioseguridad, el lavado de manos, porque de alguna parte ustedes se han contaminado. La gran mayoría de los odontólogos tenemos. ¿Y por qué tenemos? Por la contaminación cruzada en la que trabajamos. Trabajamos en ambientes muy contaminados. Finalmente, eso tiene que ver con estos mecanismos de transformación. ¿Cuándo es la transducción? Cuando ya también interviene un bacteriófago. ¿Y qué es un bacteriófago? Un virus que parasita exclusivamente bacterias. Y la conjugación es por el pilisexual, y aquí ya viene también el otro aspecto de concientización. Yo sé que cada vez ustedes tienen sus ferias, que van y ganan premios, primer lugar, porque llevan unos macromodelos hermosos, hacen
toda la técnica de base y les enseñan a la población a lavarse. ¿Y por qué es tan importante? No solamente para evitar la caries dental, es que esa es una visión bastante sesgada de la realidad. Ciertamente las bacterias que están en biofilm y sobre la superficie del diente por su mecanismo de obtenedor de energía, que es la fermentación, liberan ácidos y producen caries dental. Pero más allá de eso, molecularmente, ¿qué puede pasar en esas bacterias que están en estado de biofilm? Van a tener pilisexual, basta que una en ese biofilm tenga pilisexual para fertilizar a todititas esas. Y cuando comemos y no nos hemos lavado los dientes, estamos llevando, trasladando desde la cavidad bucal hasta nuestro intestino y colonizan bacterias en nuestro intestino, de bacterias que pueden ser resistentes y donde se ha gestado su resistencia en el biofilm dental. ¿Por qué creen que sabemos tanto de biofilm? El biofilm dental es el biofilm más estudiado por su accesibilidad, es fácil de obtenerlo. No vamos a obtener biofilm desde nuestro intestino, a no ser que ustedes se quieran hacer una biopsia y ahí estudiar. Se puede hacer eso cuando digamos, hay cadáveres, se saca, ¿no es cierto? Y se estudia, y eso han hecho mucho los investigadores. Pero el que más he estudiado, y por su accesibilidad, les digo, y por su dinamismo, es el biofilm dental. Entonces, no es que nosotros estemos exagerando la nota, sino que realmente es la realidad. Y nosotros tenemos que aprender a ver no solo el árbol, sino también el bosque. ¿Qué es lo que hay en ese contexto chiquitito? Hay el quorum sensing. No se pierdan la clase de quorum sensing, por favor, porque ahí vamos a entender qué pasa, que las bacterias se comunican entre ellas, sí. Y eso es cuando están en biofilm. Muy bien, entonces todo esto es importante. Una vez que hemos visto qué son las mutaciones, qué características tiene la mutación, cuáles son los mecanismos de producción, vamos a enriquecer estos mecanismos de producción de las mutaciones, ¿ya? Otra vuelta aquí vamos a recapitular. Las mutaciones, entonces, son cambios precisos, ¿no es cierto? En los nucleótidos del ADN, ya sabemos que es un nucleótido, cambio preciso, cambio puntual, ¿no es cierto? Es eso. ¿Y qué va a producir este cambio? Va a haber una modificación de la secuencia. Y si hay una modificación de la secuencia, lo que se va a modificar también es el fenotipo, ¿no? Y aquí está el ejemplo claro, y aquí está una sustancia química que es un mutagénico. Hay muchas sustancias mutagénicas que consumimos día a día, ¿no es cierto? Y a mí me gusta comer salchipapa, ¿con qué? Con ketchup, el ketchup, la mayonesa y todo, son sustancias que pueden producir mutaciones. Hay tantos agentes mutagénicos. Y las bacterias pues están prestas a las mutaciones, ¿no? Y hemos visto entonces, esta es una mutación puntual. Los mecanismos de producción, la adición, la supresión o deleción y la sustitución de bases. Aquí estaba adenina y se ha sustituido por citosina, ¿no es cierto? La adición de bases. En la adición de bases estaba adenina, timina, citosina. Aquí estaba digamos ya una adenina que estaba aquí inicialmente, aquí está la adenina, digamos que sigue la secuencia. Y aquí, ¿qué ha pasado? Se han metido dos intrusas porque debería estar timina, pero aquí se han aumentado por adición dos nucleótidos adicionales que van a obviamente alterar el código genético. O finalmente estaba aquí todo esto bien desde arriba. ¿Y qué ha pasado aquí? Se ha perdido una base nitrogenada. Al perderse la base nitrogenada, obviamente también se va a ir a perder la secuencia normal de esa cadena, ¿no es cierto? Del código de esa cadena. Otra vuelta, ¿no? Ahí para que no nos olvidemos. Aquí está lo normal y aquí ¿qué está pasando? Aquí debería estar adenina. Pero ¿qué ha pasado? Se ha salido la adenina y ha entrado la citosina. Entonces es una sustitución de bases. ¿Qué es una adición? Que es lo que hemos visto hace rato. Aquí se han añadido dos guaninas. ¿Y qué estamos viendo aquí? Se está perdiendo ¿quién? La adenina y la timina más. Se han perdido dos bases. Entonces, obviamente, por deleción o pérdida se da una alteración de los nucleótidos, ¿no? Ahora,
Cuando hablamos de sustitución de bases, vamos a hablar de lo que es la tautomerización de bases. ¿Y qué es la tautomerización? ¿Ya? Seguramente ustedes esto han visto en química. Y para que ustedes vean, aquí tenemos una forma predominante, ¿no es cierto? Esta es una adenina y esta es una citosina, son las bases nitrogenadas. Este grupo que estamos viendo aquí es un grupo amino, por eso es base nitrogenada y por el grupo amino. ¿Y qué ha pasado? Ha habido una sustitución. Aquí está la sustitución. Y en vez de que esté el grupo amino, se ha liberado un hidrógeno, y se ha vuelto un grupo imino, ¿no es cierto? Esta base se dice ya que es una base tautomérica. Ahora, una base tautomerizada que vaya a sustituir a la base normal, que sería esta, va a causar esto, por ejemplo. Esta podría ser una base tautomerizada. ¿Por qué? Porque digamos que esta ha sido sustituida por esta que tiene, en vez de tener el grupo amino, que hace que esta formita sea de esta naturaleza, está con esta otra forma. Entonces, por tener esta otra forma, obviamente se va a inducir a un cambio total de bases. Y eso ha sido por una tautomerización de la base. O sea, se ha ido a sustituir una base nitrogenada con una formita que debería ser así por una forma así, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Por qué? Porque ha habido una tautomerización. Lo mismo acá. Los tautómeros, ahí están. ¿Quiénes se unen? Chicos, timina con adenina, ¿no es cierto? ¿Se está entendiendo? Esta parte es la que quiero que vean. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Y aquí, ¿qué ha ocurrido? Esta es una forma aberrante, ¿no es cierto? Este es algo que ha pasado en virtud a qué? A que ha habido una tautomerización de las bases. Como aquí les he dicho, un cambio. Digamos, el ejemplo más importante, porque esto ya es lo desarrollado. Ahora, después también vamos a ver lo que son la incorporación de bases análogas. ¿Qué es una base análoga? A ver, ¿qué es una base análoga? ¿Qué entendíamos por analogía, chicos? ¿Qué es su antagónico? No, antagónico es una cosa, análoga es ¿Qué otra. se parece? Que Era se algo parece. parecido. Exacto, muy bien, que se parece. Entonces, va a resultar que sí, evidentemente hay bases análogas, por ejemplo, la base análoga de la timina es el uracilo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque Sí, la timina está en el ADN. ¿Y cuál es su análoga en el ARN? El uracilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ha habido aquí una sustitución de bases y en vez de que, digamos, haya una timina, se ha metido, bueno, aquí se ha metido un uracilo, pero aquí ustedes podrían decirme, esta es una secuencia de ¿qué? De un ARN por tener tantos uracilos. Pero se supone, a ver, vamos a ver otro ejemplo donde se vea mejor esta parte. Bueno, no les voy a, pero es más o menos casi igual a esta también. A ver, esta ya sabemos que es la tautomerización, las formas tautoméricas de las bases nitrogenadas. Ahora díganme, chicos, esta es una base, es una adenina normal, esta sería la normal, ¿y qué sería esta? La forma tautomérica, pero también, ¿qué sería? Su análoga. ¿Por qué? Porque es la misma adenina, pero ¿qué? Con un grupo, en vez de amino, un grupo imino. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Una sustitución de bases. Se va a sustituir una base que tiene también una análoga, pero es análoga con un grupo imino que va a ser algo diferente a este grupo amino. Son sustituciones de bases, pero bueno, estoy entrando en mucho detalle. Pero sin embargo eso está en el grupo del doctor, o digo en el texto del doctor, para que ustedes puedan entender, y ahí hablan de, por ejemplo, la adenina 5-bromouracilo, que es una base que es, y no lo tengo aquí el ejemplo,
pero es algo parecido a esto, porque estamos hablando de adenina. Al tener este tautómero, esta diferencia marca pues la diferencia. ¿Por qué? Porque esta va a ser su análoga, porque es idéntica en casi todo, ¿no es cierto? Aquí este hidrógeno ha venido aquí, ¿no es cierto? Entonces eso va a hacer que sea un tanto diferente. Y lo que va a hacer es que esta que se parece tanto a esta vaya a sustituir a esta que es normal. Estas son las formas predominantes. Y al sustituir a esa, estamos viendo entonces la incorporación de una base análoga, de una base tautomérica también. Las dos, este ejemplo me sirve a mí para los dos ejemplos, que es un tautómero y que es una base análoga. No sé si me he dejado entender. ¿Me he dejado entender o no? Sí, doctora. Ahorita, ¿cuándo viene la base análoga? A ver, mira, te voy a decir algo, Kevin. Hagamos un ejemplo, ¿ya? Yo tengo mis dos manos, ¿ya? Y tengo mis manos y tengo 5 dedos. Pero por alguna circunstancia al ir, digamos, se me ocurre a una cosa muy apurada, agarro y me hago volar un dedo con la puerta de mi auto. Listo, vuela mi dedo. Al volar mi dedo, ya no tengo los 5 dedos de una mano, pero sigo siendo la misma persona, pero que en una de mis manos se ha modificado por una pérdida de un dedo, una parte de mí. Ese cambio que ha habido en esa mi mano se va a llamar una tautomerización. En vez de ser 5, que va a ser, digamos, esto amino, va a ser 4, pero va a tener las mismas características prácticamente, solo que una de mis manos tiene menos un dedito, ¿ya? Entonces, soy una forma tautomérica, me estoy dejando entender. ¿Y cómo yo era antes del accidente? La forma original, ¿cómo era? Una Rocío con 5 dedos en cada mano. Esa es la forma Normal. Tautómero. natural o normal. Y ahora yo, que he perdido un dedo, ¿qué sería? Forma La tautomérica. forma tautomérica. Pero ahora díganme, hay dos tipos de rocío, ¿sabe? Una normal y una tautomérica, pero en el resto, después en toda mi estructura, sigo siendo rocío. Entonces yo podría sustituir a la rocío verdadera por una forma tautomérica. ¿Me estoy dejando entender? Yo soy análoga de mí mismo. O sea, la Rocío antes del accidente, la Rocío después. La Rocío antes del accidente es una forma normal y la del accidente después del accidente es una forma tautomérica, pero también es análoga de la propia Rocío. ¿Por qué es análoga? Porque es la misma persona, pero que ha perdido un dedo. O sea que esa persona puede sustituir a la verdadera Rocío en un determinado momento, la sustituye, pero ¿cuál es la característica? Que esta forma análoga carece, digamos, de un dedito. ¿Me estoy dejando entender? Doctorita. O sea que hay una forma tautomérica y las bases análogas entre ellas son análogas, pero una ha sufrido una mutación, la otra no. Entonces, la que ha sufrido la mutación puede ir a sustituir a su propia base, pero ya en su forma tautomérica, y eso va a cambiar, ¿no es cierto? Es lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Nuevamente, en este ejemplito me parece excelente. Esta es la forma normal. ¿Qué sería esta forma? La forma tautomérica. ¿No es cierto? Esta es la forma tautomérica, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué es la forma tautomérica? Porque ya presenta algún cambio. Claro, ¿y cuál es este cambio? Ay, perdón. ¿Y cuál es este cambio? No. La forma del El cambio es La este, ¿no? forma de Miren, la- la forma normal es esta y la forma tautomérica es esta. Ahora, esta es análoga de esta. Sí. Sí, es la misma adenina.
Solamente que ¿qué ha cambiado aquí? Su forma tautomérica, ¿no es cierto? Este es el tautomerismo. Aquí ha habido una sustitución de la base, es una sustitución de una base análoga, pero en su forma tautomérica, y esto va a inducir ¿a qué? A que esta bacteria cambie su código genético y en vez de que haya una timina, en la célula hija haya una alteración mayor y se cambie una timina por una citosina. Listo, es eso. Muy bien, chicos, sin más preámbulos. Estas son entonces las formas diferentes de que pueden haber las mutaciones, ¿ya? Entonces, las mutaciones se pueden dar por mecanismos de sustitución, y ahí están las formas tautoméricas y la incorporación de bases análogas. Después tenemos la adición, ya la adición porque se gana una base, o la deleción, que se pierde una base. Ya, entonces ahí está. Y no sé qué más puedo darles. Ya, esta otra parte. Esto, bueno, era para que repasen de código genético. Ahora vamos a ver aquí las mutaciones que pueden ser, miren aquí, una sin mutación es esta, ¿no? Este es el código de una lisina, ¿no es cierto? Y este es el código de la lisina. Este es del ADN, este es del ARN, dice, ¿no? De ADN a ARN, ¿por qué? Porque se copia, este es el codón, su anticodón, pero esto ya es ARN y esta es la forma de la lisina. ¿Cuándo se da una mutación silenciosa? Aquí, ¿qué están viendo? Se está cambiando una timina por una citosina, pero como sabemos que el código genético es degenerado, para esta misma lisina, aquí, ¿dónde están las lisinas? Aquí está. ¿Cuál sería el código de esta lisina? Adenina, 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 3 adeninas. Y para esta otra lisina sería adenina, adenina, guanina. ¿Sí o no, chicos? Sí, Aquí sí, sería sí, adenina, adenina. ¿Y aquí qué sería? Adenina. adenina. ¿Aquí qué sería? Adenina, adenina. ¿Y qué sería aquí? Guanina. Ahora, ¿aquí qué ha pasado? Teníamos adenina, adenina, adenina. Sí, adenina, adenina, adenina es para una lisina. Pero también podemos tener el código adenina, adenina, guanina. Sí, podemos tener este código. En ese caso, no ha afectado al aminoácido. Entonces, esta mutación se llama silenciosa porque no ha habido un cambio significativo en el aminoácido. ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctorita. Ya. Ahora, cuando ustedes ven estos códigos genéticos que son para primera posición, segunda posición, tercera posición, todos estos se llaman códigos genéticos con sentido, excepto estos tres. Estos se llaman los 3 códigos sin sentido, porque son para los stops. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, estamos viendo que ha habido un cambio en esta, ya también en vez de una timina, aquí ha entrado una adenina, y el anticodón sería uracilo, en el ARN, uracilo, esto codificado para un stop. Entonces, ¿qué hemos dicho que es este triplete? Es un triplete sin sentido porque no codifica para un aminoácido que va a formar una proteína, sino para un stop. Y ahí, ¿qué va a pasar? Se va a detener la síntesis y puede ser que la proteína salga incompleta porque se ha adelantado y se ha generado un stop antes de tiempo. Entonces, a esa mutación se llama mutación sin sentido. ¿Por qué? Porque ha aparecido el stop. Entonces, todos estos códigos tienen sentido, excepto estos, ¿qué se llaman estos tripletes, estas claves de los stops? Tripletes sin sentido. Una mutación puede hacer entonces que aparezca un triplete sin sentido, un stop, y se detiene ahí la síntesis proteica y listo. Y eso es algo en desmedro de la bacteria porque por ahí era una ADN polimerasa necesaria para la bacteria, entonces con esto, chao. Ahora,
La mutación con cambio de sentido. A ver, una es conservativa y otra no es conservativa. Estamos aquí en el mismo ejemplo, este es sin mutación. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha cambiado una ya también, en vez de una timina, una citosina. Y aquí, ¿qué ha pasado? Ha venido su anticodón, que va a ser una guanina, y se ha formado este triplete. ¿Para qué aminoácido? Para la arginina. Ahora, ¿en qué sentido es conservadora? Aquí vamos a ver, un poquito quiero mostrarles. Falta todavía todo esto. Esto de transducción ya les he dado, por suerte. Ya, a ver, perdón, ¿qué hora es? Porque yo me estoy emocionando en cosas que tal vez no tengan más allá de... Ya. Hasta aquí no sé si ustedes me están acompañando, chicos. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando o no? ¿Se ha entendido hasta aquí? Sí, doctora. Ya. Ya, ahora miren, lo que ha pasado aquí, ahora hagan una analogía, por favor, aquí. ¿Cómo estaba aquí este código? En este sentido, A, A, G. Y ahora, ¿cómo está aquí? G, G, A. Entonces, aquí ha sido una mutación con cambio de sentido, porque debería estar primero como aquí A, A, G, y aquí como está ahora, G, G, A. Se ha cambiado de sentido. ¿Se ha entendido? ¿Es conservadora? Sí. ¿Por qué es conservadora? Porque ¿qué hemos dicho de estos? Que son con sentido y además son conservadoras, porque codifican para aminoácidos. Ahora, ¿qué ha pasado en este otro ejemplo? En este otro ejemplo ya también ha habido un cambio de la guanina, ¿no es cierto? Ahí está la guanina, la citosina. ¿Qué está trayendo como consecuencia? Está trayendo un cambio, pero que no tiene que ver mucho con lo original, fíjense. Entonces, esta no ha habido un cambio conservativo. ¿Por qué? Porque aquí no hay en ningún momento, digamos, si hubiera habido aquí una guanina o una adenina, se estaría conservando más o menos el código genético de un ADN original, pero al incorporarse esta base que nada que ver, es una base totalmente diferente, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta mutación, aparte de que ha tenido un cambio de sentido, es no conservativa. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna de las bases digamos, del triplete original. Este es el triplete original. Si se fijan aquí, sí, aquí va a haber, digamos, va a haber adenina, adenina. Aquí, ¿qué va a haber? Ustedes me dirán, pero aquí no hay esto. ¿Pero por qué? Porque se ha generado un stop. Por eso se llama sin sentido. Y aquí sigue habiendo adenina, guanina, guanina. Y aquí ya no hay ninguna de estas bases, ni adenina ni guanina. Entonces, aquí, ¿qué se llama la mutación? Una mutación no conservativa. ¿Ya? ¿Se ha entendido, chicos? Doctorita, ¿cuándo era no conservativa? Cuando ya se cambia por otra base totalmente diferente. Mira, este es el código original. ¿Qué bases estamos viendo aquí en el código original, chicos? Ay, caramba, ¿qué es? Adenina, guanina. Adenina, guanina. Perdón. ¿Con qué borro? ¿Con control F? No. Ay, no. Es Eno, ¿ve? ¿Qué ha pasado? No quiere. Ya. Aquí tenemos adenina, adenina y guanina, ¿no es cierto? Aquí no hay uracilo, no hay citosina. Entonces hay básicamente este triplete de bases. Aquí hay una conservativa, pero ¿por qué es conservativa? Porque quieras o no, lo que se ha cambiado es una base que es análoga a esta, ¿no es cierto? O sea, es una guanina también.
Y es conservativa porque más o menos sigue el lineamiento de este código original. En cambio aquí, si ustedes se fijan, se ha metido un intruso, se ha cambiado por una base que no estaba ni siquiera ni por si acaso presente en el código original. Entonces esta no es conservativa. Esta sí es conservativa. Esta no es conservativa. ¿Me he dejado entender? Entonces, Sí, finalmente, ¿qué estamos viendo? Las bases, a ver, una mutación silenciosa, ¿a qué se refiere? Vamos, chicos, ¿a qué se refiere la mutación silenciosa? Aunque Cuando no hay no un mismo aminoácido. significativo en el aminoácido. El mismo aminoácido. ¿Cuándo es una mutación sin sentido? Cuando aparece un Stop. stop. ¿Cuándo es una mutación conservativa y además con cambio de Cambio en la sentido? base análoga. Sí, o sea, aquí es una base análoga, pero que el sentido se ha cambiado. ¿Cuál es el que domina más? Aquí domina adenina, adenina y una guanina. Y aquí ha habido un cambio de sentido. ¿Quién está dominando más? Guanina, guanina. O sea, aquí hay dos guaninas y una adenina. En cambio, aquí al principio que eran dos adeninas y una guanina. Aquí ha habido un cambio de sentido, sí. ¿Por qué? Porque hay más guaninas en este triplete que adenina. ¿No es cierto? Por eso ha habido un cambio de sentido. Y es conservativa porque se está considerando a las bases originales. En cambio aquí es en cambio de sentido, sí, pero no conservativa porque se ha introducido una base totalmente, una citosina. Y no era una guanina, no era otra adenina. O sea, esta es una mutación con cambio de sentido, pero no conservativa. Muy bien. Entonces, esas son las mutaciones. Esto ya hemos visto. Ahora vamos a ver los tipos de mutación. Tipos de mutación. Los tipos de mutación, chicos, son, según el texto del doctor Posey, son 5, ¿ya? Vamos a ver que las mutaciones pueden ser letales y no letales. ¿Cuándo son letales? Bueno, en realidad pueden ser morfológicas, letales, condicionales y bioquímicas. ¿Cuándo es una mutación morfológica? Cuando cambia la morfología de la célula bacteriana. Por ejemplo, el hecho de que tenga una cápsula, ¿por qué es una mutación morfológica? Porque esa bacteria, si bien las mutaciones pueden ser cambios puntuales específicos, y hemos dicho que las mutaciones pueden darse por estos 3 mecanismos, la adición porque han ganado bases, pero también la adición se refiere al hecho de que la bacteria puede ganar todo un plásmido. Claro, porque está ganando todo un ADN, una molécula gigante, no solamente ha ganado, en este caso, entonces ustedes tienen que interpretar que las mutaciones por adición pueden ser que se ganen bases en una de las cadenas, pero también que se gane todo un plásmido. En ese sentido, la mutación puede dar un cambio morfológico. ¿Por qué? Porque la bacteria que ha ganado el plásmido K va a hacer que tenga cápsula. Y esa mutación porque es un mutante. La bacteria que tiene un plásmido es un mutante, es una bacteria con superpoder, pero que ha ganado toda una colección de plásmidos o una colección de genes. Ahora, también la mutación se puede dar, ya también como ustedes han visto, digamos aquí por pérdida aquí de una de las bases. ¿Y cuál va a ser el problema? Si hay una mutación, nos volvamos al primer ejemplo, que es lo más importante. Si hay una mutación, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio ¿en qué? En la proteína. La proteína va a ser alterada. Si hay una mutación en la alteración de la secuencia de los nucleótidos, ya sea por sustitución, ya sea por adición o ya sea por deleción, va a haber un cambio en la proteína. Y si esa proteína era una PBP, entonces, ¿qué estamos viendo? Un tipo de mutación de tipo morfológico. Muy bien. Cambios letales. Imagínense que se muta el ORI. Si se muta el ORI y se pierde el ORI, ¿qué está perdiendo la bacteria? La capacidad de replicación. Listo.
pierde la capacidad de replicarse, chau, 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 es chau. Se muere la bacteria, muerte del microorganismo, chau. Esa mutación la va a llevar a la muerte. ¿Cuáles son condicionales? Estas mutaciones se expresan solo bajo determinadas condiciones del entorno, que pueden ser restrictivas, y si no se expresan en condiciones permisivas. A ver, por ejemplo, la mutación, una mutación X. Se me ocurre, a ver, ¿qué podría? Dice, es dada por una condición del entorno, es decir, que el medio ambiente va a influir para la expresión del gen. Por ejemplo, una bacteria que esté en un medio de cultivo y que ese medio de cultivo, toda su nutrición se agota. Entonces la bacteria va a necesitar, ¿qué cosa? De una sustancia extra, ¿no? Porque ya se está terminando, y si no come, ¿qué va a pasar, chicos? Si no come, ¿qué va a pasar con la bacteria? Se va a morir. Entonces, ¿qué va a necesitar la bacteria? A través de su mutación, por ejemplo, puede hacer esa bacteria que empiece a sintetizar un determinado substrato que sustituya al substrato que había en el medio de cultivo. Entonces esa expresión de ese gen y de esa bacteria es restrictiva. ¿Por qué? Porque es restricción. ¿Qué es una restricción, chicos? Como un límite. Un impedimento. Exacto, es un impedimento. ¿Qué está viendo la bacteria en ese medio de cultivo? Que no hay nutrición. Si no hay nutrición, entonces recién ahí va a poder expresar su característica mutada que va a permitir sustituir de alguna manera algún nutriente que en ese momento le va a ayudar a subsistir por algún tiempo más. Entonces es una mutación condicional. ¿Por qué? Porque es restrictiva, además, porque la condición es de restricción. ¿Ya? Y las permisivas, ¿qué es permisiva? A ver. Condiciones en que se permita la expresión, ya no por restricción, sino más bien está en un contexto dado. Digamos, la bacteria está en nuestros tejidos. Ha entrado la bacteria y está en el paraíso porque nosotros somos fuente inagotable de alimentos. Entonces, ¿cuál va a ser su mutación? O digo, ¿cuál va a ser su condición? Una condición permisiva, una condición que le va a permitir expresar genes, esos genes que estaban silenciados y que por alguna X razón se han mutado, se expresan. Pero ¿bajo qué condición? Una condición que permite esa su expresión. Ahora, por ejemplo, una condicional también podría ser el hecho de que una bacteria tenga betalactamasas. Las betalactamasas no se tienen que expresar todo el tiempo. La betalactamasa es una enzima cuya codificación está en el plásmido. ¿Cuándo se va a dar una condición? ¿Cuándo se va a dar una condición permisiva para que esa bacteria empiece a sintetizar las betalactamasas? Cuando aquí en el medio hay el antibiótico. Entonces, como esta ya es mutante porque ha ganado el plásmido, es una condición que le permite liberar la betalactamasa para ir a eliminar el antibiótico. Entonces, esa es una mutación condicional. Entonces, las mutaciones condicionales lo dice todo su nombre, condición. Tiene que haber una condición que puede ser de restricción, donde la bacteria está en una etapa de austeridad de algo, o en una etapa donde más bien, o en una condición en la que tiene todo y que le permite expresar genes, ¿no? Genes pueden ser de resistencia e inclusive de patogenicidad. Las mutaciones bioquímicas, que vienen casi de la mano con estas, ¿cuáles van a ser? Las bioquímicas pueden inactivar, pero también pueden activar algunas vías. Las bioquímicas, dice, inactivan a ciertas vías de síntesis. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las bacterias ausotróficas y protróficas? ¿Cuál era la ausotrófica? La que mutó ya no tenía factores de crecimiento.
Ya no podía bien. producir. Exacto. Y esta va a necesitar, ha perdido esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, esa mutación ha inactivado esta propiedad de tener factor de crecimiento. Al no tener un factor de crecimiento, la mutación ha afectado bioquímicamente a esta bacteria. En cambio, y de ahí necesita, ¿qué cosa? Un factor nutricional externo. En cambio, la protrófica es aquella bacteria que no ha perdido sus genes y por lo tanto puede seguir sintetizando, ¿qué? Sus factores de crecimiento. Y esto también viene otros ejemplos con referencia a la resistencia a los antibióticos. Son mutaciones bioquímicas en las cuales la bacteria puede sintetizar, entonces, ¿qué cosa? Betalactamasas, carbapenemasas, las betalactamasas de tipo A, B, C, D, de Ambler o de Karen Bush, que eso hemos visto muy superficialmente, pero finalmente son ejemplos de qué, bioquímicos, de expresión de qué, de genes de resistencia. ¿Y por qué son genes de resistencia? Porque están codificados en el plásmido. Y si el plásmido, esta es una bacteria, se ha ganado plásmidos, es una bacteria mutante por adición o ganancia de ADN extracromosómico. Entonces, para terminar, ¿cuántos tipos de mutación hemos visto? Tipos de mutación morfológica, las tipos de mutación letales, las condicionales, las bioquímicas, las patogénicas. ¿Por qué aquí no están las patogénicas? Deberían estar como la parte más indispensable también, las patogénicas. ¿Por qué las patogénicas, chicos? Las ¿Por qué podrían ocasionar enfermedad? Claro. ¿Y qué tipo de enzimas va a producir? O digo, era que no les diga eso, me olvidó. Entonces, ¿qué va a empezar a expresar? Genes, por ejemplo, que liberan enterotoxinas, enzimas, que van a ir a destrozar nuestro sistema en el cual está la bacteria. Y esas son también inherentes a las bioquímicas, pero deberían estar como patógenas, o sea, mutaciones patogénicas. ¿Por qué? Porque van a ir a hacer las alteraciones en nuestro tejido, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que vaya a sintetizar enzimas o toxinas, o el mismo hecho de que esta bacteria sintetice cápsula. La cápsula es otro ejemplo de una bacteria mutante porque tiene el plásmido K. Si libera exotoxinas, tiene el plásmido ENT, o si produce varias enzimas, tiene ¿qué cosa? Los plásmidos INF. Si destruye glóbulos rojos, los plásmidos HLI, y tienen que ver entonces también, es una mutante, esta es una bacteria mutante. Entonces aquí, por favor, pongamos como una de las más importantes las mutaciones de origen que van a ir a producir propiedades de patogenicidad a las bacterias. Y aquí de la sensibilidad a los antibióticos, y hemos visto una cápsula, al margen de que le ayude a la bacteria a ser patogénica, también la hace resistente a los antibióticos, a la fagocitosis, a la acción de los anticuerpos. Inclusive va a evitar que un bacteriófago venga aquí y se adhiera, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que los bacteriófagos son bacterias, los bacteriófagos son virus que parasitan bacterias y que le pueden inducir a la muerte. Y eso vamos a ver, ¿no? Los bacteriófagos que son virulentos van a inducir a la muerte bacteriana, pero hay otros bacteriófagos que ahí está la muerte bacteriana, hay otros bacteriófagos que van a inyectar su ADN extracromosómico y van a permitir que su ADN extracromosómico se recombine con el ADN de la bacteria, y esos son los otros tipos de bacteriófagos, ¿ya? Bueno, entonces aquí, para no distraerlos más, tenemos que decir que aquí tiene que haber
Mutaciones 1, morfológicas, letales, condicionales, mutaciones bioquímicas. Bioquímicas ya saben, ¿no ve? Que se inhiba esto o que sintetice enzimas, exotoxinas, que también tiene que ver con la capacidad de las bacterias de ser patógenas. Ahora también tiene que ver con 6, la sensibilidad que tienen las bacterias a los antibióticos, cambian su sensibilidad, se vuelven resistentes, ¿no? 7, tiene que ver también las mutaciones en relación a la sensibilidad de no ser afectadas por bacteriófagos o bacteriocinas, porque las bacteriocinas, ¿qué eran? Eran sustancias químicas que destruyen, ¿no es cierto? Esto hemos visto. Una bacteria que tiene el plásmido de bacteriocina, una bacteriocina, va a ir a destruir a otras bacterias. Entonces, todo eso afecta en las mutaciones, ¿ya? Las mutaciones, entonces, tienen eso. Hay varios tipos de mutación. Inclusive aquí van a ver las espontáneas y las inducidas. Las espontáneas pueden ser en el momento de la replicación del ADN. Sin querer queriendo, la ADN polimerasa puede hacer una sustitución de nucleótidos o por un desplazamiento del marco de lectura. Cuando hay sustitución de nucleótidos puede haber una transición y una transversión. Entonces, ¿qué es una transición? Una transición es que sea de purina con purina, una purina por una purina. ¿Y qué es una transversión, chicos? ¿Qué había sido? Una timina se va a ir a unir, exacto, con una purina. Porque ¿cuáles son la citosina? Perdón, perdón. La timina con la citosina. ¿Y aquí qué era lo normal? Unirse adenina con timina y guanina con citosina. ¿Pero qué es transición? Otra vuelta, por favor. Que se una purina con una purina. ¿Y la transversión qué es? Cuando se unen dos pirimidinas. Sí, listo. Entonces es eso, ¿no? Ahí está la transición, purina por purina, pirimidina por pirimidina. Y aquí, ya, y la transversión también se puede dar, fíjense, entre una pirimidina con una purina o una purina con una pirimidina. Esa es la transversión. Esta es la transversión. La transición, para que no les confunda, por favor, vamos a recapitular. La transición es purina por purina o pirimidina por pirimidina. Y la transversión que está de este colorcito, y es lo que yo me confundí y los iba a hacer confundir, es que la transversión es de este colorcito, es decir, que se puede dar entre purinas y pirimidinas. Ya puede darse este intercambio así. Pero la transición es por purina o pirimidina por pirimidina. Por eso está de este colorcito. ¿Sí? Después, el marco de lectura desplazado. A eso ya hemos visto. Miren, chicos, si se mete una base de nitrógeno, el marco de lectura pues se va a desplazar por una base y va a cambiar todita la lectura de toditito el código genético. Entonces, eso se puede dar de una manera espontánea. ¿Cuándo se dan de maneras inducidas? Las mutaciones pueden ser, miren, de carácter inducido cuando el ser humano busca formar vacunas, que se saque una base nitrogenada y que se mute adrede el ADN de alguna bacteria o de algún virus con el propósito de que de formar vacunas básicamente o hacer experimentos, ¿no es cierto? ¿Qué agentes permiten las mutaciones inducidas? Agentes físicos, químicos y los mismos agentes biológicos, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ver ese tipo de mutaciones. Entonces hay de ese tipo. Ahora, los antibióticos, y esto sí está por favor como una diapositiva aparte, los antibióticos no determinan mutación, el antibiótico selecciona. Los antibióticos, ¿qué hacen? Matan a las bacterias sensibles y seleccionan ¿a quién? A las bacterias resistentes. Resistentes, exacto. ¿Y eso qué fenómeno se llamaba chicos? Presión selectiva. Presión selectiva. Listo. Very good.
Mecanismos de transferencia genética. Hasta aquí tienen alguna. Otra cosita que me estoy olvidando. Eso es con. A ver, ¿dónde se va a dar sobre todo las mutaciones, intercambio genético y todo? Es aquí en los biofilms. Los biofilms son realmente entidades muy peligrosas, porque aquí hay intercambio genético y además en el biofilm se puede dar el quorum sensing. ¿Qué es el quorum sensing? Son señales moleculares que se dan entre bacterias. En este contexto, quórum es cuando hay una cantidad determinada de bacterias y gracias a esa cantidad de bacterias, las bacterias empiezan a liberar sustancias químicas unas entre otras para estimular a que expresen sus genes de resistencia, de patogenicidad o de virulencia. Entonces, ¿qué es el quorum sensing? No es más quórum. ¿Qué había sido, chicos? ¿Qué es quórum? Intercambio de señales. No, no es eso. Quórum, la palabra quórum. ¿Qué es quórum? Cantidad de bacterias. Fuerte. Chicos, fuerte, ya pues díganme, ¿qué es quórum? Cuando A ver, hay muchas díganme. bacterias, Bacterias que estimulan genes de resistencia. A ver, les voy a decir una cosa. Ustedes con 3 personas pueden hacer una fiesta, puede haber quórum para hacer una fiesta. Fuerte, quiero escuchar cuando los que organizan fiestas. A ver, chicos, ¿alguna vez han organizado una fiestita, sí o no? Con 3 personas. Un sitio donde se reúnen. Ya, pero quiero que me digan qué se entiende por quórum. Primero empezaremos por el término quórum. ¿Qué es un quórum? Una cantidad de bacterias. Exacto, es una cantidad de bacterias. Si hay pocas bacterias, no hay quórum. Si hay muchas bacterias, hay quórum. hay quórum. Ahora, ¿qué quiere decir sensing? Sensing, en inglés, ¿qué es sensing? Busquen pues en su traductor de Google, ¿qué es sensing? Señales. Ya, entonces, ¿qué es un quórum sensing? Es como cuando ustedes están reunidos en la universidad. ¿Ya? Están reunidos en la universidad, digamos, en el aula magna, donde va a haber un agasajo a ustedes. Entonces todos, y se les va a regalar, imagínense, una turbina cada uno, van a ir todititos. Cuando ustedes llegan al aula, va a haber tanta gente que va a haber quórum. Y como va a haber tanta gente y va a estar como más o menos un ambiente cerrado, van a empezar a transpirar, ¿sí o no? Porque está cerrado, digamos, está en un ambiente, es así un biofilm. Entonces ahí llegan las bacterias, además que estas bacterias empiezan a sintetizar sus exopolisacáridos, empiezan a unirse, es una sustancia, porque las bacterias entre sí tienen cargas eléctricas negativas unas a otras, no podrían formar un quórum, no podrían estar asociadas si no son rodeadas por un exopolisacárido que neutralice su carga negativa. Entonces, cuando están así reunidas las bacterias de varios géneros, empiezan además a liberar estas señales químicas, ¿Qué son las señales químicas? Se denominan moléculas autoinductoras que liberan las propias bacterias. ¿Y qué hace esta molécula? Llega hasta la bacteria, choca la bacteria en un receptor y el receptor manda un mecanismo de señalización intracelular para que se abran burbujas de transcripción de genes de resistencia, de genes de patogenicidad, y en este contexto, la bacteria, ¿qué empieza a hacer? Empieza a liberar, por ejemplo, exotoxinas o enzimas que empiezan a destruir este tejido donde se han unido. A eso se llama quórum sensing. ¿Qué había sido el quórum sensing? Mire, una bacteria libre o flotante es una bacteria planctónica. Y una bacteria que ya está pegada, adherida a una superficie, se llama bacteria biofilm.
Cuando están en biofilm, ¿qué tienen que sintetizar? Una matriz de exopolisacáridos. ¿Para qué sintetizan la matriz de exopolisacáridos? Para neutralizar sus cargas, porque tienen carga eléctrica negativa y eso lo hemos visto desde el primer día de clases. Tienen carga eléctrica negativa en virtud de su composición química. Los ácidos teicoicos, lipoteicoicos, son residuos de ribitol fosfato, glicerol fosfato. El fósforo le confiere carga negativa. La membrana está formada por una doble capa de fosfolípido. El fósforo le da carga negativa. El ADN tiene nucleótidos con fósforo, carga eléctrica negativa. Entonces, estas bacterias en este contexto liberan, una vez que han liberado o han sintetizado su matriz de exopolisacáridos, que les voy a explicar cómo lo hacen, por eso dicen, veamos esto y lo hacen un zoom. ¿Qué se está liberando esta bacteria? Entonces va a liberar primero, ¿qué cosa? Moléculas, unas señales químicas que van a permitir que todas estas bacterias de aquí empiecen a liberar enzimas o toxinas, o empiecen a tener pili sexual, y si tienen pili sexual se empiezan a conjugar, y si se mueren liberan plásmido. Y si tienen pili sexual, transfieren plásmido. Por eso las bacterias en biofilm se convierten en mutantes por excelencia, ¿no? Entonces ahí está el quorum sensing. Cuando están así, no nos interesan, tampoco aquí hay poquitita, pero aquí sí hay verdadero quórum. Empiezan a formar entonces su exopolisacárido y aquí en este contexto es donde hay el quorum sensing. Y estas son las moléculas, digamos, hagan de cuenta que estas son las moléculas autoinductoras, digamos, aquí están antibióticos, pero hagan de cuenta que una de estas es autoinductora. Llega al receptor, llega hasta, digamos, al plásmido, el plásmido hace esta molécula autoinductora que se exprese estos genes, entonces estos genes expresados liberan enzimas, o sea que esta bacteria en estado de biofilm es una bacteria peligrosísima, porque expresa todos sus genes que tiene almacenado. Entonces ahí sería el fenotipo, ¿no es cierto? Muy bien, esas son las mutaciones, esto es los tipos de mutación. Una cosa que se me está yendo es los tipos el fenotipo. El fenotipo hemos dicho que es el carácter expresado, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, así como hay las mutaciones que son las más importantes, ¿qué hemos visto de las mutaciones a manera de resumen? Hemos visto qué es una mutación, características de la mutación, los mecanismos de producción de la mutación y los tipos de mutación. Hasta aquí hemos llegado. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Sí, doctorita. Ok. Ahora, ¿qué me toca ver? La parte de lo que es el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo, chicos? Y alguien que me diga la hora, por favor, estoy sin hora. 8:15, doctorita. ¿Por qué no me han dicho? Porque ya deberíamos terminar. Terminaremos rápidamente con esto del fenotipo, por favor. ¿Qué se llaman los cambios en el genotipo? En el genotipo, con G. Mutación. Mutaciones. Y hemos hablado todo de mutaciones hoy día. ¿Qué se llaman los cambios en el fenotipo? Variaciones o adaptaciones. Ejemplo de ustedes. Hagan de cuenta que yo me hago teñir mi cabello porque yo quiero verme radiante con un cabello más iluminado, me hago hacer rayitos, todo. ¿Eso está cambiando que mi color que mi color de cabello sea castaño? No, es un cambio, es una adaptación. ¿Me estoy dejando entender? O por ejemplo, que me haga poner un piercing o que me haga tatuar. ¿Eso es un cambio en el genotipo o en el fenotipo? Fenotipo. En el fenotipo, porque no es inherente a la información genética que tengo, ¿no es cierto? Entonces a eso se llaman variaciones fenotípicas o adaptaciones. Estas no se van a transmitir, obviamente, entonces hereditariamente, ¿no es cierto? No se transmiten hereditariamente. ¿Cuáles son los tipos de variaciones? Los tipos de variaciones o adaptaciones son en número de 4. Las variaciones morfológicas. Por ejemplo,
que en una condición, sabemos que el fenotipo es necesario, es indispensable en el fenotipo el ambiente. Entonces, imagínense que para que la bacteria tenga flagelo, necesite de un pH ideal. Yo modificando el pH hago que la bacteria tenga flagelo o no tenga flagelo, solamente modificando el pH. Lo mismo, por ejemplo, podría ser con respecto a sus esporas. Entonces, ¿qué estoy modificando? Estoy modificando el medio ambiente. ¿Para qué? Para que la bacteria tenga un cambio morfológico, un cambio físico, un cambio cromogénico. Hay bacterias que van a liberar pigmento, por ejemplo, el Staphylococcus aureus se llama aureus porque libera un pigmento amarillo dorado. Modificando el medio ambiente, podemos hacer que el estafilo no produzca o produzca el pigmento. Otra es la Serratia marcensis, que libera un pigmento rojo. Y cambiando la temperatura, podemos hacer que la Serratia o no sintetice o sintetice. Por ejemplo, a bajas temperaturas no sintetiza. A una temperatura de 37 sí sintetiza. Entonces, estamos viendo que modificando el medio ambiente se pueden haber entonces variaciones fenotípicas o adaptaciones de tipo morfológico, cromogénico, enzimático y patogénico. Enzimático, ¿cuándo? Por ejemplo, para que se produzca en el videíto que les di de lo que era el operón lactosa, la beta-galactosidasa es una enzima indispensable para la Escherichia coli, porque la Escherichia es una bacteria netamente fermentativa. Entonces, ¿qué podemos hacer para que produzca o no produzca esta beta-galactosidasa? Por ejemplo, modificar su contenido de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro permite que esta pueda o no, o la lactosa, perdón, la beta-galactosidasa es la que va a ir a sintetizarse en presencia de lactosa. Entonces, yo le pongo lactosa o le quito lactosa en el medio, el cambio es enzimático. ¿Se sintetiza o no se sintetiza beta-galactosidasa? En otros casos, lo que se cambia es la cantidad de hierro. El hierro es el que modifica. Y en las bacterias patogénicas, aunque no crean, hay potentes exotoxinas que también dependen de la concentración de hierro. Y a veces las bacterias no sintetizan porque no hay hierro, pero cuando hay hierro, sintetizan ese rato. Por eso también a las bacterias les interesa romper glóbulos rojos para tener ese cambio o esa adaptación. Entonces, a manera conclusiva, por favor, hemos dicho que las adaptaciones pueden ser de 4 tipos. ¿Cuáles habían sido? Morfológicas, cromogénicas, enzimáticas, patogénicas. ¿Y qué hacemos para que hayan esos cambios? Solo modificar las condiciones del medio ambiente. Y esto que ya hemos visto de los mecanismos de transferencia genética, que es la transducción, ¿no es cierto? La transducción generalizada, restringida, a través es el paso de un ADN bacteriano a otra bacteria a través del bacteriófago. Esta es la transducción generalizada. ¿Qué quiere decir? Que este está llevando el fragmento entero de esta bacteria a esta otra bacteria a través de este bacteriófago. Pero ¿qué ha pasado aquí? Ha habido una combinación del ADN del bacteriófago con el ADN de la bacteria y esta es una transducción restringida. ¿Por qué es restringida? Porque no es lo menos frecuente. Pero los bacteriófagos, entiéndanse que son virus que parasitan exclusivamente bacterias y esos mecanismos de transferencia genética pueden llevarse a cabo por estos microorganismos y a eso se llama transducción. La transformación cuando una bacteria muere y esta otra que está en el contexto adquiere ese fragmento de ADN y lo incorpora inclusive a su ADN. Y esta bacteria se llama bacteria transformada, ¿no es cierto? Y después tenemos a través del pili sexual, ¿no es cierto? Ahí está el episoma, ¿no? Cuando es episomal, cuando el ADN extracromosómico no se combina con el ADN cromosómico. Y este después se va a transferir a esta otra bacteria por el pili sexual, ¿ya? Y eso es importante.
Aquí está, entonces, a esto se llama conjugación, a esto se llama transducción, que está por el virus, y a esto se llama transformación, que son los 3 mecanismos de transferencia genética más importantes. Y después lo que hemos visto, los transposones también se los ha visto como transferencia genética, pero de un locus genético a otro. O sea, este es un locus genético. Locus es un lugar del genoma, y este transposón puede ir de este lugar a otro lugar porque puede saltar. Por eso los transposones se llaman también genes saltarines, pero para poder insertarse necesitan, ¿qué cosa? Las secuencias de inserción. Sin secuencias de inserción no hacen, pero ¿cuál es la importancia biológica? Que los transposones y los complejos son portadores de genes de resistencia, ¿no? Y con eso hemos terminado, chicos. Ahí están los transposones, ¿no? Ahí está el transposón, tiene que tener esta secuencia de inserción, y el ADN blanco también tiene que tener, y ahí están los cortes, ¿no? Ahí se corta y esto se separa un poquitito, y ahí recién ingresa el transposón con este espacio que no es más que una secuencia de inserción, pero este espacio en realidad no hay espacio. Este debería tener la lengüetita, como hemos visto aquí, ¿no? Estas son las lengüetitas, que son las secuencias de inserción. Y bueno, ahí está, chicos, y bueno, la importancia de los plásmidos en las aplicaciones en ingeniería genética son impresionantes. Les voy a dar, si gustan a los interesados, algún artículo que vean de lo que es el ADN recombinante. Chicos, muchas gracias. Van a disculpar el atrevimiento de haberme pasado con la hora, ¿ya? Muchas gracias. Hemos terminado genética. Mañana tendríamos que terminar con lo que son, ¿qué se llama esto?